Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Mercados de Capitales Emergentes y Globalización. En esta ocasión vamos a analizar el lugar donde se encuentra y hacia dónde se dirige el desarrollo del mercado de capitales, concentrándonos en la experiencia de América Latina. Para comenzar, ¿qué es un mercado de capitales? Un mercado de capitales, en términos generales, es una herramienta que colabora con el crecimiento económico de un país, y esto se da que toma los ahorros del público y los canaliza hacia las inversiones productivas. Se debe tener en cuenta que en el mercado de capitales coexisten dos tipos de mercados. Por un lado está el mercado primario, que es la emisión de nuevos títulos, es decir, son las compras directas que un inversionista hace a la compañía emisora de los títulos valor. En otras palabras, en este mercado se captan fondos y se colocan en la economía real. Por otro lado está el mercado secundario, que es la negociación de títulos emitidos previamente. Vienen siendo los movimientos de compra y venta entre particulares, es decir, entre inversionistas que compran y venden entre sí los valores que poseen. A principios de la década de 1990, los economistas y los responsables políticos tenían grandes expectativas sobre las perspectivas de desarrollo del mercado interno de capitales en las economías emergentes y particularmente en América Latina. Desafortunadamente, ahora se enfrentan a resultados desalentadores. Aunque muchos todavía esperan que los mercados de valores se desarrollen, la realidad es que los mercados de renta variable y bonos corporativos en la mayoría de las economías emergentes siguen siendo altamente ilíquidos y segmentados, con el comercio y la capitalización concentrados en pocas empresas. El hecho de no desarrollar mercados de capitales profundos y eficientes puede tener consecuencias importantes. La creciente evidencia empírica sugiere que el desarrollo no solo está correlacionado con una economía saludable, sino que causa crecimiento económico que tiene un impacto positivo en la pobreza y en la distribución del ingreso. Pero ¿por qué es importante el desarrollo financiero? El desarrollo financiero puede impulsar el crecimiento a través de varios canales. En primer lugar, los intermediarios financieros podrán reducir los costes de adquisición y tratamiento de información, como consecuencia de mejorar la asignación de recursos y fomentar el crecimiento. Sin intermediarios, cada inversor se enfrentaría a los grandes y principalmente costos fijos de evaluar las condiciones del mercado para asignar los ahorros. Los intermediarios financieros también pueden aumentar la tasa de innovación tecnológica, ayudando a identificar a los emprendedores que tienen probabilidades de llevar a cabo proyectos rentables y lanzar nuevos productos. Por lo general, a los inversores no les gusta el riesgo, sin embargo, los proyectos de mayor rendimiento tienden a ser más riesgosos. Al facilitar los inversores la diversificación de los riesgos y asignarlos a quienes están dispuestos a asumirlos, los intermediarios financieros pueden inducir un cambio de cartera hacia proyectos más riesgosos de mayor rentabilidad, alterando así la asignación de recursos y aumentando el crecimiento a largo plazo. Para dar inicio a cómo se han desarrollado los mercados financieros internacionales, se evidencian que estos han cambiado drásticamente durante las últimas décadas. Como parte del acuerdo Bretton Woods, la mayoría de los mercados emergentes habían impuesto controles estrictos sobre sus sectores financieros. Los mercados de capital nacionales antes de la década de los 90 eran predominantemente bancarios y los mercados de valores eran prácticamente inexistentes. Es así que los gobiernos regularon fuertemente las tasas de interés e intervinieron directamente en el funcionamiento de las instituciones financieras y orquestaron la asignación de crédito por parte de los bancos privados. Se identifican los principales factores que explican el fuerte incremento de los mercados de valores en los principales centros financieros durante las últimas décadas y se pueden agrupar en tres fuerzas principales. La primera es la liberalización y desregulación financiera. La segunda son las innovaciones tecnológicas y financieras revolucionarias. Y la tercera es una creciente base de inversores dedicados. Bueno, revisemos qué permiten estas. La liberalización y regulación se dio en el momento en que la movilidad de capital se vio impulsada tras la desaparición del sistema de Bretton Woods y esto generó más presiones sobre los países para que liberalizaran y desregularan sus sectores financieros nacionales y a su vez estimuló el crecimiento de los mercados de valores, en particular al allanar el camino a la innovación financiera, pero también implicando una concentración de las actividades financieras bancarias, fusiones, adquisiciones o quiebras en el sector bancario.
Como segundo factor, las innovaciones tecnológicas y financieras revolucionarias han ido a un paso acelerado, permitiendo que los mercados de valores internacionales se transformen dinámicamente. Los nuevos instrumentos financieros permitieron a los inversores beneficiarse de la diversificación de la cartera y la gestión de riesgos a través de prácticas avanzadas de cobertura con derivados. Las finanzas estructuradas son otra innovación financiera que impulsó a los mercados de valores. Además, los avances en las tecnologías de la comunicación trajeron consigo una transmisión de información financiera más eficiente y rápida en todo el mundo. Claramente, las innovaciones financieras y tecnológicas no hubieran ocurrido al mismo ritmo si la demanda del mercado no se hubiera mantenido. La mayor riqueza financiera individual y las buenas perspectivas económicas provocaron cambios en los hábitos de ahorros e inversión y en el comportamiento de riesgo de los hogares. La búsqueda de mayores rendimientos alentó un cambio importante en los depósitos bancarios a la inversión y la aparición de fondos de pensiones de gestión privada estimuló aún más la demanda de valores. Como tercer factor, se originó el incremento del volumen de los flujos de capital hacia los países industrializados, aumentando drásticamente desde la década de los 70. Al mismo tiempo, los servicios financieros se expandieron a través de las fronteras, ya que los inversores también buscaron cada vez más valores extranjeros. Todo ello acentuó la integración internacional de los mercados de los valores de los países desarrollados y se dio la globalización financiera, que también ha contribuido a la concentración de la capitalización del mercado y la liquidez en unos pocos centros financieros internacionales. Pero también la globalización financiera ha permitido o ha afectado a los flujos de capital hacia los mercados emergentes de al menos dos formas. La primera fue a través de los cambios en el volumen y la composición de los flujos de capital, y el segundo fue a través de la internacionalización de los servicios financieros. Pero también la globalización financiera afectó los flujos de capital hacia los mercados emergentes de al menos dos formas. La primera fue a través de cambios en el volumen y composición de los flujos de capital, y el segundo fue a través de la internacionalización de los servicios financieros. Por otra parte, se identificaron tendencias en los mercados de capitales que fueron hacia una mayor participación en los flujos de capital después del 2000, y ha sido particularmente pronunciada en América Latina y Asia Oriental. Aunque los flujos de capital privados en los países en desarrollo han aumentado significativamente durante la ola de la globalización financiera, el capital privado no fluye a todos los países por igual. Algunos países tienden a recibir grandes cantidades de entradas privadas, mientras que otros reciben poco capital extranjero. Esta tendencia se explica en la parte porque la internacionalización puede afectar negativamente al desarrollo del mercado de valores nacional, ya que parte importante de la capitalización del mercado y de la negociación migra al extranjero, lo que reduce la liquidez y la capacidad de las empresas restantes para recaudar nuevos fondos. La internacionalización a gran escala puede dificultar el mantenimiento de los mercados de valores locales plenamente desarrollados. Eso podría aumentar la segmentación, ya que las empresas más grandes y conocidas pueden acceder a los mercados internacionales, pero las empresas medianas podrían no poder ir al extranjero. Por último, los países en desarrollo intentaron mejorar el clima de las entradas de capital, buscando la estabilización macroeconómica, mejores entornos comerciales y fundamentos institucionales y económicos más sólidos. Probablemente esto también se vio alentado por el hecho de que los países latinoamericanos, que se liberalizaron agresivamente, redujeron la inflación y mantuvieron un sistema comercial y financiero abierto y atrajeron una mayor proporción de flujos de capital que los otros no hicieron. Esto ayudó a superar una historia de políticas macroeconómicas deficientes que habían obstaculizado el desarrollo del sector financiero en el pasado. Por otra parte, las principales características del desarrollo de los mercados capitales nacionales son los siguientes. Principalmente los mercados financieros latinoamericanos siguen estando dominados por los bancos y caracterizados por ser de corto plazo y la falta de liquidez y un buen número de países dolarizados. Aunque muchos países se han esforzado en extender estos vencimientos de los bonos y desarrollar curvas de rendimiento significativo para el gobierno, los vencimientos siguen siendo iguales de corto, excepto en algunos países como lo son Chile, México y Colombia, pero en donde la iliquidez es otra grave de las restricciones de los mercados de valores. Es importante también tener en cuenta que la calidad es generalizada y se refleja a través de la concentración de lo que conocemos como oferta y demanda. Por un lado, lo que es la oferta, solo unas pocas empresas son capaces de emitir valores en las entidades que cumplan con los requisitos mínimos para lograr una liquidez significativa.
Y por el lado de la demanda, pues lo dominan unos pocos inversores que tienen la estrategia de concentrar la mayoría de las partes de sus tenencias en deuda pública. Como bien decíamos, la iliquidez pues también debilita la confiabilidad del mercado y la contabilidad del valor razonable. Además, también magnifica esos efectos de perturbación sobre los activos y las fluctuaciones en los precios. Y pues aunque los emisores de bonos del sector público-privado pueden lograr vencimientos relativamente más largos en los mercados internacionales, pues también exponen a los gobiernos y a las empresas al riesgo del tipo de cambio. Es cierto que muchos países de Latinoamérica pues han mejorado significativamente, ya que la mayoría de los países latinoamericanos tienen actualmente reservas mucho mayores a otros. Por ejemplo, las mayores bolsas derivadas de la región se encuentran en Argentina, Brasil y México. Y existen mercados relativamente líquidos para derivar pues de tipo de cambio. Es importante también tener presente que para los países más grandes de América Latina el mercado derivado de lo que conocemos como over the counter ha logrado pues un impulso impresionante, a menudo superando el crecimiento de los mercados de derivados y basados en el intercambio no solo a nivel nacional sino internacional, y también por medio del desarrollo de las transacciones de financiación estructurada que han ayudado a convertir estos activos ilíquidos en valores negociables. Finalmente, es importante tener en cuenta que los valores ABS, valores respaldados por los activos, son el tipo de contrato más popular de América Latina, en donde pues varios países representan más de la mitad de las transacciones para el año del 2005. Queda el interrogante por qué en Latinoamérica los mercados capitales son más débiles que en otras regiones y el por qué estos mercados capitales fuertes lograron encontrar cimientos que le dan estabilidad nacional e internacionalmente. Ahora, para responder esta cuestión, analizaremos qué factores influyen en los procesos de desarrollo del mercado de capitales interno y la internacionalización de la actividad de valores. Anteriormente habíamos visto que los países habían fomentado reformas para mejorar y estructurar sus mercados de capitales. Ahora vamos a asociar este desarrollo a la influencia que tienen sobre el mercado de valores, basándonos en una experiencia totalmente empírica y sustentándonos en la idea de que las reformas promueven el desarrollo del mercado de capitales interno y que los mercados en algunos países no se han desarrollado debido a la falta de dichas reformas. Hay que tener en cuenta para este análisis que hay variables que influyen y que son totalmente incontrolables y pueden llegar a desviar el estudio fundamental de lo que nos interesa realmente, que es el desarrollo de los mercados de capitales y su influencia en el cambio interno del país, más específicamente en el mercado de valores, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Nuestro principal interés es comprender si los factores que impulsan dicho desarrollo del mercado de capitales interno también afectan el proceso de internacionalización y, de ser así, en qué dirección lo hacen. ¿Ustedes creerían que un buen entorno interno podría alentar a las empresas a desarrollar actividades bursátiles en el mercado local en relación con los mercados en el exterior? Examinamos la evidencia sobre los efectos de las reformas relacionadas con el mercado de capitales en el desarrollo de los mercados de valores nacionales. La liberalización del mercado de valores es una decisión que han tomado los gobiernos de permitir que los inversores extranjeros compren acciones en el mercado de valores local y asimismo lo hagan los inversores nacionales con los mercados extranjeros. Varios artículos han evaluado el impacto de la liberalización del mercado de valores en el costo de capital social. Encontraron evidencia de un aumento en precios de las acciones alrededor de la fecha que se hizo la liberalización y una reducción en el costo de capital. Cabe mencionar que la liberalización de mercados es una reforma que tomaron los países alrededor de 20 años más o menos.
También se examinó el crecimiento económico luego de la liberalización con respecto al desarrollo del mercado de valores, y la liberalización aumenta la reserva de capital disponible para las empresas locales y amplía la base de inversores. Esto debido a las externalidades positivas generadas por las decisiones de cotizaciones, esperando que estos problemas de acciones fomentarán el desarrollo del mercado de valores al aumentar las oportunidades de diversificación disponibles para los inversores. Y por tanto, el fenómeno de la actividad comercial y de nuevas cotizaciones por parte de empresas privadas, las privatizaciones de la emisión de acciones también podrían incrementar la participación de inversionistas minoristas, pero en este caso desinformada, en la bolsa de valores locales, reduciendo la selección adversa en el mercado y aumentando la liquidez. Como lo hemos visto a lo largo de los capítulos y del video, el fortalecimiento de un mercado internacional a lo largo de estos años se debe a muchos factores uno de los factores que ya hemos mencionado antes, y otro son las 6 reformas que tenemos, como la liberación del mercado, el fortalecimiento del intercambio, la introducción a los sistemas electrónicos del sistema de intercambio, las pensiones estructurales, la privatización de programas y unas reformas institucionales más amplias. Por lo que tenemos que tener esto como un punto muy fuerte a lo que se han marcado muchas de las economías, que son el beneficio que ellas reciben gracias a esto, al intercambio que ellos realizan y cómo ellos manejan su mercado tanto nacional como internacional. Esto no tiene un buen beneficio en Latinoamérica, ya que hay muchos factores que no permiten que Latinoamérica se desarrolle como otras economías como de Europa, como otros países como de Europa o de Asia. Lo que hace esto es que, digamos, muchos problemas como de corrupción, de baja institucionalidad, productos con baja tecnología, o sea que muchos de estos países no cuentan con una tecnología tan alta que les ayude a competir de una mejor manera en el mercado. Lo que esto hace es que, digamos, a la hora de que ellos entren a este mercado, intercambien mercancías, pero pues no tengan ese beneficio que tienen los otros países con los que hacen tratos, por lo que podemos ver en las siguientes gráficas. Con esta gráfica podemos detallar más lo que se mencionaba anteriormente en el caso de Latinoamérica y de por qué sus mercados no tienen el beneficio esperado o lo que se espera de ellos. Como vemos, el único país que sí ha podido cumplir con las expectativas es Chile, pero de resto los países han tenido han sido mucho más bajos de los que se predice, como en el caso de Argentina o Colombia o Ecuador, que estas son políticas en las que los problemas como corrupción, desigualdad, entre otras, se ven muy reflejadas tanto a nivel internacional como a nivel nacional, lo cual se tiene como una diferencia muy grande en comparación de el beneficio que recibe un país de Europa o de Asia. Vemos también en la segunda gráfica que esto es aún mucho menor de lo que se tenía en la primera. Como vemos, tanto Colombia como Ecuador están mucho más abajo y Argentina está mucho más abajo, lo cual puede determinar cuánto se ve reflejada la diferencia entre las políticas y cómo esto afecta tanto a nacional como internacionalmente.